Hola, hola, bienvenidos a Más allá del microscopio. Después de más de un año de estar en pausa, hemos dado inicio a esta segunda temporada. Eh, Más allá del microscopio fue un espacio creado con un solo propósito: ver el laboratorio desde diferentes puntos, hacerlo de una manera más integral, consolidando la industria, la parte clínica, la realidad de muchos pacientes y todo lo que existe detrás del laboratorio. Hoy me acompaña el doctor Carlos Nieto. Estoy muy contenta. Él va a ser nuestro host durante esta segunda temporada. Bienvenido. Muchísimas gracias, contentos por esta invitación y sobre todo para hacer esta parte de esta coyuntura, para poder ver un poco más allá de lo que es el laboratorio clínico y cómo eso nos ayuda desde el punto de vista también de la medicina. Genial, realmente para mí es un gusto tenerlo aquí. Gracias. Y también tenemos otra mirada, una mirada desde la industria, y para mí también es un gusto poder tener aquí a María del Carmen Vega. Ella es ingeniera química, MBA, ha estado en la industria por más de 9 años, actualmente es gerente de Core Diagnostic. Bienvenida, María del Carmen. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, había planeado no decir Doc. Muchísimas gracias, Jenny. Es un gusto reencontrarnos después de todos estos años y es un gusto formar parte de esta conversación tan importante. Qué genial. Bienvenidos, bienvenidos realmente a los dos. Este episodio es diferente, ¿sí? Y queríamos que esta segunda temporada empiece así. Vamos a hablar de un tema que es fundamental, ¿sí? El diagnóstico de diabetes. ¿Qué está pasando con el diagnóstico de diabetes en nuestra realidad? Y quería empezar con Carlos acerca de por qué hoy día es tan importante poder diagnosticar o hacer un adecuado diagnóstico de diabetes. Jenny, desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años ha tomado una relevancia muy significativa el hablar de un diagnóstico de diabetes oportuno, ya no solamente diagnosticarla, sino diagnosticarla oportunamente. Hemos visto unos cambios muy importantes, sobre todo en el manejo, en las terapéuticas también, pero esto va mucho más allá. O sea, tenemos que ver que el paciente, cuando es diagnosticado de diabetes, generalmente hemos perdido entre 7 y 10 años de diagnóstico, porque ya hay factores de riesgo, porque ya hay algunos cambios que se hacen indispensables. ¿Para qué? Para que no haya lesiones macrovasculares o microvasculares generalmente que llevan al deterioro muy temprano de los pacientes que son diagnosticados con diabetes. Entonces, ahora es fundamental no solamente diagnosticarla, sino diagnosticarla a tiempo. Justamente esto es bastante preocupante, ¿no? Porque si vemos esos años que perdemos en llegar a un diagnóstico oportuno y ver cómo el paciente, una vez que ya tiene los síntomas clásicos de diabetes, muy posiblemente ya tiene un daño renal, Correcto. ya tiene afectaciones microvasculares. Entonces, también, y que vemos, estamos con pacientes todo el tiempo, ¿qué tan frecuente es que este diagnóstico llegue tarde? Muy frecuente. En nuestro país tenemos una alta tasa de diagnóstico tardío. ¿Qué significa eso? Que por más que en una familia tengamos antecedentes importantes familiares, por ejemplo, papá, mamá diabéticos, los hijos saben que tienen ese factor de riesgo. Y si a eso le sumas que los hijos están sedentarios, cambian de peso, fuman en algunos casos, sabemos que esto se adelanta mucho más. A pesar de tener antecedentes importantes, a pesar de tener factores de riesgo, no se hacen un control ni un chequeo. Y ahí entra la parte importante del laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos diagnosticar a simple vista, por más ojo clínico que tengamos. Buenos clínicos que sean, Nosotros no se puede. necesitamos una herramienta adecuada para poder diagnosticar oportunamente a esos pacientes. Esto realmente es bastante preocupante. Nosotros lo vemos en el día a día en el laboratorio. Siempre hago referencia a un caso muy particular de un paciente, que es la realidad de muchos, ¿no? Viene un paciente, tiene factores de riesgo, como lo menciona Carlos, se hace una prueba de glucosa en ayunas y sale alterada, ¿no? Ese mismo paciente entra en un estado de negación. Correcto. Entra en negación, no quiere reconocer que tiene los factores de riesgo, que posiblemente sí tenga diabetes, ¿no? Entonces, cuando vemos ese valor de 128, que vamos a hablar más adelante, empieza a tomar medidas para que en una semana, en 15 días, volverse a hacer la prueba, y ese valor de glucosa, cuando vuelve a hacerse esa prueba ya tomando medidas, baja. Correcto. Y ahí también entramos en un error, pensar que si está en 102, está en 103, no pasa nada. Es algo ligero o ligeramente que esté elevado. Entonces, hacemos mucho hincapié muchas veces, me parece, en la prevención. Correcto.
en el tratamiento, y eso va a ser un tema para otro podcast que vamos a hablar muchísimo hoy día. Hay muchas cosas que hablar en relación al tratamiento, pero ¿y el diagnóstico? Correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí, bueno, me gustaría hablar con María del Carmen, que nos cuentes un poquito cuál ha sido el desafío que tiene hoy la industria para apoyar a un diagnóstico oportuno de diabetes. Bueno, el desafío es bastante grande. A lo que nosotros apuntamos es ofrecer la mejor tecnología para que todos los pacientes a nivel nacional, sea un paciente que está en Quito o un paciente que está en Macas, pueda tener un resultado confiable y que el médico pueda confiar en ese resultado. Para que esto se dé, pues tenemos que ampliar nuestro portafolio, ¿verdad? No solo metodologías grandes que funcionen en laboratorios de gran volumen que se encuentran en ciudades principales, sino metodologías trazables a estas metodologías Gold Standard que puedan manejar volúmenes más pequeños y se puedan tener en ciudades satélite, en ciudades más pequeñas, para que todos los pacientes tengan acceso a esto. Es un desafío, creo, bastante fuerte para ustedes, es poder hacer que el laboratorio de Quito, el laboratorio que está en el Coca, que está en Esmeraldas, tenga las mismas metodologías que sí nos permitan llegar a un diagnóstico oportuno. Así es. Carlos, si vemos los criterios de diabetes, ¿no? Hacemos referencia al ADA. Correcto. Sí, a la Sociedad Americana de Diabetes. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos hoy y que como clínico las usas en tu práctica? Normalmente nosotros siempre cuando tenemos algún paciente, y mira que es muy importante porque hay pacientes que ya vienen con sospecha clínica por algún tipo de cambios. Normalmente hablamos de las 4 P's que les llamamos normalmente, que es esta parte de la polidipsia o esa sed intensa que tienen los pacientes. ¿Pero por qué? Porque también tienen una poliuria. Entonces los pacientes con cambios en la glucosa empiezan a orinar un montón. Entonces claro, como orinan un montón, se deshidratan y tienen mucha sed también. De ahí tenemos la pérdida de peso que muchas veces confunde al paciente, porque hay pacientes que dicen, no, yo más bien gano peso, ¿ok? Y también la parte de la poliuria, la polidipsia, la polifagia, porque tienen muchas ganas de comer por este tipo de cambios. Cuando ese paciente ya más o menos se encuadra, obviamente ya es mucho más fácil como que sospechar y pedir pruebas. Sabemos que de acuerdo a las últimas guías de la ADA, está muy importantemente ya clasificado que un paciente que tenga más de 126 de glucosa en ayunas, normalmente, uno ya puede estar estandarizando como que estuviese ya en diabetes, o que tenga más de 200 a cualquier hora del día. Y también tenemos los pacientes que eventualmente pueden tener estas intolerancias a la parte de los carbohidratos o de la glucosa en ayunas, y que se van estandarizando de acuerdo a lo que nosotros clínicamente vamos viendo. Entonces lo que tú decías es cierto, un paciente que tiene 108, 112, 115, muchas veces lo que hace es justamente en esos días ajustar su dieta, ajustar su deporte, y ellos mismos se hacen el nuevo control. Entonces, claro, si es que esto va a bajar, obviamente, ahí vamos a tener el pequeño retraso, porque ellos dicen, ok, ya hice el ejercicio, ya me bajó esto a 100, a 98, y entonces no hago nada más. Entonces ahí tenemos, los criterios son muy francos. Entonces ahorita el paciente que tenga sospecha clínica necesita hacerse no solamente las pruebas de diagnóstico, sino también de confirmación. Entonces ahí hablamos, podemos hablar un poquito más acerca del papel de la hemoglobina glicada o glicosilada y cómo esta puede también estar alterada en pacientes que tengan otros patrones y que pueda ser una información no tan real en ese momento. Para quienes nos están escuchando, me gustaría que quedemos claro en esta parte, porque si bien es cierto, la diabetes tiene sus síntomas clásicos, correcto, muchos pacientes cuando empiezan con alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono no tienen síntomas. Así es. O sea, no tienen ningún síntoma, ¿no? Tienen factores de riesgo, tienen diabetes, tienen hipertensión, son primos hermanas, ¿ok? Pacientes con obesidad, antecedentes familiares, pero realmente todavía no tienen esa sintomatología. Entonces ahí está la importancia y el papel que juega el laboratorio para trabajar junto con el clínico y poder hacer un diagnóstico oportuno. Si veríamos de las pruebas que tenemos, ¿no? Tenemos glucosa en ayunas.
tenemos la hemoglobina glicada, el test de tolerancia oral a la glucosa, porque bueno, el cuarto criterio ya es una glucosa al azar en un paciente con síntomas. Correcto. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos más frecuentemente o que hemos visto en la práctica en relación, por ejemplo, a la glucosa? Nosotros tenemos, y aquí justamente un poco poniéndola en la parte de coyuntura también de la parte de la industria, algo que a nosotros nos llama mucho la atención es que muchos pacientes que hacen exámenes generalmente en sus ciudades de origen pueden tener una diferencia muy, muy grande cuando hacemos unas pruebas o repetimos las pruebas, por ejemplo, en un laboratorio central. Entonces, para nosotros es muy importante esta parte que también hay que considerar que a veces la toma de la muestra, el transporte de la muestra, que no sea procesada en el sitio, probablemente sí nos dé un problema. Lo segundo, que muchas veces los pacientes entienden o no le damos las indicaciones, los médicos, por ejemplo, ¿qué pasa con el ayuno? O sea, ¿cuál es el tiempo o el timing que debe tener un paciente? A veces ellos simplemente es no desayunar. Pero resulta que el día anterior pues, comieron a las 5 de la tarde y van a las 8 de la mañana al laboratorio. Entonces, todos esos puntos son bastante claves y lo más importante es que muchas veces pedimos, por ejemplo, solamente glucosa. A veces no pedimos tampoco una insulina, no pedimos en pacientes que necesiten una curva, por ejemplo, de glucosa o de insulina. Y también muchas veces no se pide la hemoglobina glicada. Ahí tenemos justamente una limitación bastante frecuente en pacientes a los que se les solicita glucosa en ayunas, es el ayuno. Correcto. ¿Okay? El ayuno de 8 a 12 horas es lo recomendable, pero muchas veces van al laboratorio, el laboratorio se le escapa o no confirma y resulta que el paciente almorzó a las 2 de la tarde y es las 8 de la mañana en el laboratorio, entonces estamos con ayuno prolongado. Esa prueba de glucosa puede salir alterada, ¿no? Puede salir disminuida. Otra cosa que también es muy frecuente cuando mencionamos la distancia, se toman las muestras en otro lugar, no se centrifugan a tiempo, no se hace la separación del plasma, ¿no? Del suero. ¿Y qué existe? Existe glucólisis in vitro y también vamos a tener alteraciones. Siempre este tema preanalítico es realmente el 70% de los errores que se presentan en un informe de laboratorio. Sí lo sabíamos. Correcto. Correcto. La preanalítica es durísimo porque ahí entramos en juego el laboratorio, el clínico, el paciente y se vuelve bastante complicado. Otra cosa, la hemoglobina glicada. ¿Qué ventaja o desventaja encuentra el clínico en la hemoglobina glicada? Bueno, básicamente nosotros le llamamos la prueba de la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que cuando tienen nuestros controles, por ejemplo, ya tengo control en 15 días, entonces esos 15 días previos hago ejercicio, disminuyo los azúcares, los carbohidratos, me pongo, como yo digo, en horma. Y claro, van a traer una glucosa generalmente en ayunas un poquito más normal. Pero ¿qué pasa con estos últimos meses que no hemos visto al paciente? Ahí entra en forma la parte de la hemoglobina glicada, que más bien es un buen sensor para nosotros de qué ha pasado los últimos 3 a 4 meses con el paciente. Tomando en cuenta que ese glóbulo rojo vive 120 días y como yo les digo a los pacientes, es como apedrear un coche o un carro. Entonces yo puedo contar porcentualmente qué tan aporreado está el carro y eso me puede dar a mí una idea más o menos y me da un porcentual de cómo se ha mantenido la glucosa real en estos últimos 4 meses. ¿Qué nos pasa? Muchas veces no consideramos los médicos en particular los cambios que pueden haber, por ejemplo, en un paciente con anemia. Eso es súper importante. Sí. Entonces, por ejemplo, ya hemos visto, y eso también para nuestros colegas médicos, que generalmente deben tomar en cuenta qué pasa con pacientes que tienen alteraciones, beta-talasemia, o sea, cambios importantes que pueden alterar la parte de la hemoglobina, porque muchas veces no tomamos en consideración eso. Y el error no está en el laboratorio, está en la interpretación y qué es lo que nosotros buscábamos en nuestro paciente. Entonces hay condicionantes que generalmente es muy importante que a veces el laboratorio también a nosotros nos recuerde, porque a veces no somos muy sensibles a esta información. Entonces, ¿cuáles son esas condicionantes que podrían alterar la hemoglobina glicada y que no necesariamente me dice que el paciente está o estable o descompensado? Justamente en este caso, por ejemplo, si vamos a ver hemoglobina glicada, deberíamos acompañar con una biometría hemática. Y si esa biometría hemática tiene alguna alteración, con el frotis respectivo y informarle al clínico por si acaso no lo sabe o no se dio cuenta que ese paciente anémico puede tener una hemoglobina glicada alterada. Entonces, se vuelve interesante ese trabajo que podemos hacer entre el clínico y el laboratorio
laboratorio y es fundamental. Ustedes como clínicos, ¿esperan del laboratorio que el laboratorio les asesore, les ayude, les guíe en algunos exámenes? Mucho. De hecho, nosotros nos formamos en un hospital donde que nosotros teníamos la obligatoriedad de bajar al laboratorio central y con los técnicos del laboratorio que nos enseñen cómo se hace la prueba, cómo se interpreta, cuánto tiempo funciona, cuánto tiempo tarda en salir, porque es muy importante que el médico que pide una prueba la conozca. Lastimosamente, no sé cómo ustedes lo vean generalmente de la industria, pero yo sí he sido muy partícipe de que debería haber también un semestre, una capacitación del laboratorio, porque no solamente pedirlo, es conocerlo, saber qué estoy pidiendo, cómo se hace y cómo se interpreta. Entonces nosotros, por ejemplo, sí hacemos con nuestros residentes, por ejemplo, esta parte de que, ok, vas a pedir enzimas hepáticas, ok. ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es la toma? ¿En qué tubo tienes? O sea, es importante que nosotros los clínicos también. Entonces, en nuestro caso en particular, sí, cuando tenemos una prueba nueva, por ejemplo, sí nos gusta que el laboratorio nos retroalimente o nos indique qué es lo que estamos teniendo como esta prueba, cómo se hace, cuáles son los parámetros y sobre todo, cuáles son los mejores condicionantes para poder tomar la prueba, por ejemplo. Entonces, a nosotros sí, a mí personalmente y a algunos de los clínicos que trabajamos, sí nos gusta que el laboratorio a veces nos llame o nos indique, mire doctor, su paciente está en estas condiciones, ¿le hago o no? ¿Por qué? Ya solamente con ese llamado de atención sabemos que probablemente no sea la mejor condición del paciente para obtener una muestra que yo la voy a interpretar. El clínico ya duda, ¿no? Sí. Y muchas veces dice, ¿qué inconveniente existe con la prueba? Entonces, doctor, esto sucede, o el paciente no está en ayunas, o requeríamos ayunas. Ok. Correcto. Posponga el estudio y nos hacen, bueno, los asesoramos y podemos trabajar en conjunto. En este punto, María del Carmen, desde la industria, ¿qué hemos visto en relación a la selección de metodologías, la implementación de pruebas en los diferentes laboratorios en relación al nivel de complejidad? Como industria, ¿qué podríamos indicar en relación a esta parte? Bueno, existen un sinnúmero de metodologías. Lo que nosotros buscamos para ofrecer mejores tecnologías es que estén justamente alineadas a lo que indica la guía de la ADA, que sean certificadas, que sean trazables. Y en ese sentido buscamos que sean tecnologías gold standard, como le llaman, ¿no? La tecnología del estándar de oro. Pero asimismo, todas hay que conocer la limitación de cada tecnología. Todas tienen sus limitantes. Puede ser que el HPLC sea una tecnología virtualmente libre de interferencias, pero no ante todas las interferencias. Correcto. Todas tienen limitantes y es muy importante que nosotros como industria capacitemos al laboratorio asimismo para que ellos sepan el límite que tiene la tecnología y de esa manera poderle asesorar de la mejor manera al médico. Eso es lo que podemos hacer en ese sentido. Entonces es súper importante el papel de la industria al laboratorio, que el laboratorio conozca esa metodología a fondo y que le sepamos transmitir esa información al clínico, que es el que selecciona. Correcto. ¿Ustedes solicitan pruebas en base al método? No siempre. ¿O en qué situaciones? O sea, normalmente, a ver, y ese es un punto súper importante, que muchas veces los médicos no conocemos a fondo la metodología que se utiliza. A veces a veces el médico es como que ya conocemos, ya sabemos la prueba. No siempre. Es lo mismo que pasa con la industria farmacéutica. Muchas veces cuando hacen la visita médica, por ejemplo, ¿sí? El visitador médico asume de que el doctor ya conoce o el médico ya conoce el producto. Muchas veces ellos son los que conocen mucho más a fondo porque lo estudian y lo trabajan. Lo mismo pasa con las pruebas o algunos tipos de análisis, donde que, el laboratorio es el que está más actualizado de todo lo que pueda servir. Entonces, a veces sí es necesario que también a los médicos nos recuerden, nos avisen o inclusive nos capaciten en cierto tipo de pruebas que asumimos que nosotros ya las conocemos. Claro, muchas veces se asume que el médico que cuando pide
factor reumatoide, Sí. cuando pide anticuerpos, ya sabe Sí. la metodología y nos quedamos con eso. Pero es súper interesante esta parte, ¿no? Y nos ayuda a pensar que podríamos mejorar, ¿no? Nuestra práctica, la práctica, la solicitud de los exámenes de laboratorio, si asesoramos directamente a los médicos y nos vamos un poquito más allá. Nos estamos olvidando de una prueba, el test de tolerancia oral a la glucosa, Correcto. que muchas veces resulta incómodo, pero no debemos subestimarlo. ¿Qué tan frecuente es usar esta prueba? Nosotros lo usamos con bastante frecuencia. El único inconveniente es que justamente es una prueba que logísticamente necesitas un poco más de tiempo. Y el problema de esto nace no en la prueba per se, sino que nosotros no tenemos, y verán que varias de las cosas que hemos visto es un mea culpa a cómo el clínico maneja esta parte. Porque normalmente nosotros no le explicamos a detalle cuál va a ser la prueba que va a tener el paciente. Entonces muchas veces no le explicamos que puede tener o que va a tener la prueba en ayuna, de una manera temprana, y que probablemente después vayamos a darle un tipo de bebida bastante azucarada. O sea, nos olvidamos de dar esos detalles y solamente ponemos en el papel o ponemos en el pedido que se vaya a hacer la prueba. ¿Cuál es el problema? El paciente cuando acude, ahí tiene todo el cambio porque le parece primero, molestoso la cantidad de tomas que va a tener. Segundo, el tipo de bebida que se le va a dar o el tipo de preparación que se le va a obtener. Entonces, sí es importante para nosotros cuando vayamos a utilizar, que es muy frecuente, avisarle al paciente o comentarle cuál va a ser el proceso que va a tener dentro de esta prueba, porque es demasiado útil para nosotros. O sea, para nosotros, el que el paciente tenga una carga de 70, 75 gramos de glucosa y que nos permita dilucidar si es que en realidad está teniendo un cuadro de una prediabetes, una diabetes, que sea una intolerancia a la glucosa en ayunas, es definitorio para el manejo. Entonces es una prueba que sí lo utilizamos, pero muchas veces por toda la parte logística a veces lo omitimos y ese es un error bastante grave. Sí, ese yo creo que es un error bastante frecuente cuando usamos esta prueba. Y es que también depende el escenario, depende el paciente en el cual voy a utilizar. Correcto. Porque cuando queremos diagnosticar necesitamos dos pruebas. O repetir una, la que esté alterada al día siguiente. Y en este punto, por ejemplo, si estamos en Quito, que a veces las distancias del trabajo y el clínico me pidió una glucosa en ayunas y un test de tolerancia oral a la glucosa, me mató porque Correcto. tengo que ir a las 7, 8, es toda la mañana prácticamente en el trabajo. Pero si buscamos otra prueba que se ajuste a esa realidad, tenemos glucosa en ayunas, hemoglobina glicada. Entonces depende mucho también en el escenario en el que estamos nosotros desenvolviéndonos para hacer la solicitud de las pruebas y lograr ese diagnóstico. Sí, y nosotros, por ejemplo, en este caso, también tenemos la otra parte, por ejemplo, en el caso de pacientes gestantes o mujeres embarazadas, Sí, perfecto. porque ese es el otro punto importante. Muchas veces asumimos de que el ginecólogo es el responsable o el encargado de hacer el manejo de esta prueba y muchas veces olvidamos que la parte de interpretación adecuada también tiene que ser por la parte del clínico, porque eventualmente ahí tenemos un tratamiento o un manejo conjunto. Pero más bien ahí, ¿qué tan frecuente es que pidamos adecuadamente los test de O'Sullivan y demás? Bueno, en relación, por ejemplo, a los test de Sullivan o a los test para diabetes gestacional, ahí tenemos algunas diferencias de selección de pruebas, ¿no? Porque de acuerdo a LADA nos dice que tenemos estrategia de un paso, de 2 pasos. Correcto. Entonces, cuando vemos una paciente embarazada, por lo regular se recibe el test con carga de 50 gramos de glucosa, que eso nos obliga a un segundo momento. Es decir, si salió alterado ese test, volver a llamar a la paciente y el riesgo de perder a la paciente. Correcto. Y no hacer un diagnóstico a Adecuado. tiempo. Y realmente cada vez, aunque ha ido aumentando poco a poco, se va haciendo un cambio a solicitar el test en el que lo hacemos en un solo momento. Es decir, se toma en ayunas, se le da la carga de 75 gramos y luego de eso se hace a las 2 horas. Claro, así es. Y esta creo que va siendo la prueba que se va solicitando por la posibilidad de poder captar en un momento a la paciente y poder hacer un diagnóstico oportuno. En este caso, María del Carmen, ¿cómo hoy la industria hace que estas pruebas estén más estandarizadas, que sean más confiables, que sean útiles sobre todo para la toma de decisiones? ¿Cómo apoya la industria? Bueno, esto de hecho, lo que les comentaba de la HPLC, que es el estándar de oro
desde hace 9 años, más de 9 años que se creó Core Diagnostics. Nuestro primer registro sanitario fue justamente un equipo de HPLC. Sí. El primero fue el HPLC, ya son 10 años. Y 5 años atrás, no, casi 10 años atrás, nuestra empresa madre ubicada en Colombia ya lo había instalado en 30 laboratorios a nivel Colombia. Entonces imagínense, si lo hablamos eso así, aquí en Latinoamérica ya Europa, Estados Unidos, otros 10 más, 20. Correcto. Entonces la tecnología nos llega un poco tarde, digámoslo así, pero cómo nos aseguramos que sea lo mejor es justamente siguiendo las directrices de la ADA y que estas tecnologías, ahora es muy fácil, con el Internet es muy fácil verificar que sean certificadas por la NGSP, entonces es lo primero que buscamos, entrar a la página de la ngsp.org, métodos certificados y tenemos el listado de todos los métodos certificados por esta entidad, que pues justamente buscó eso, ¿no? El estandarizar. Correcto. El diagnóstico y las metodologías de la hemoglobina glicosilada como tal. Y aquí mismo podemos encontrar muchos estudios de diferentes años, otros muy actuales con respecto a las interferentes, a las variantes de hemoglobina, cómo afectan a los resultados, qué metodologías tienen más interferentes, qué metodologías no. Ajá. Entonces toca revisarlo y esa es nuestra tarea, educar o compartir más bien esta información técnica con los laboratorios clínicos y a la vez ellos también compartirlos. O sea, a mí me parecía súper interesante ahora que le vemos del otro lado, ¿no? Porque esto es importante ahora, porque no es solamente hablar de la patología en per se. Ahora vemos qué importancia tiene no solamente que la industria en este sentido cada vez tenga pruebas mucho más eficaces, mucho más afines, mucho más reales, si se cabe el término, pero también muchas veces, como digo, es esta parte de participación. A veces damos por sentado, pero sería espectacular que, por ejemplo, mantener esta charla con mis residentes sería una maravilla, porque ellos entenderían cuál es el valor importante de las pruebas que sean confiables, pero sobre todo bien interpretadas. Bien Entonces, interpretadas. a veces hacemos al contrario, a veces asumimos que, pero ahorita me estoy dando cuenta de que más bien sí va a ser una necesidad probablemente hacer un mayor hincapié en una capacitación adecuada para los médicos clínicos de no solamente saber de dónde vienen las pruebas, cuáles son, por ejemplo, esto de entrar a una página y saber cuáles son las limitantes, eso lo puede hacer el clínico y eso va a aprender en cuanto para que el paciente también tenga el mejor diagnóstico. No, qué genial Increíble. todo esto, es increíble. Carlos, en la práctica, ¿qué es lo más frecuente o cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando pedimos pruebas? Lo primerito normalmente es asumir que lo que a veces yo reviso, ahora es muy importante con esto de la IA y con toda la vaina, que me salen por ahí un par de TikToks y ya soy experto en un montón de cosas. Lo más frecuente es que tenemos el error de basarnos en una sola medida, por ejemplo. Hay pacientes que vienen solamente con una glucosa que le salió por ahí al azar en 149 y ya, o sea, ya viene inclusive con tratamientos. Entonces, es bastante frecuente que tengamos pacientes con errores, no solamente diagnósticos, sino ya de tratamiento y complicaciones serias, porque hemos tenido pacientes que del susto toman medicamentos, hacen algún tipo de cosas y generalmente tienen consecuencias mucho más graves que tener una glucosa alta. Otro, justamente no saber de dónde viene la prueba o cuál es el laboratorio que lo ha manejado y muchas veces confiar ciegamente en este tipo de pruebas también. Y obviamente una que es bastante frecuente en realidad es generalmente el clínico no conocer lo que está pidiendo. Entonces ahí es un problema más grave todavía, porque muchas veces me dejo llevar por lo que yo vi en un congreso, me dijeron esto, yo revisé en una diapositiva, pero si no la conozco, no la puedo interpretar y eso puede ser un error bastante severo para el paciente. Ok, yo podría aportar también en este punto que la preanalítica, súper importante. Y ya lo estamos mencionando, que ahí tenemos que trabajar muchísimo. Correcto. Para evitar estos errores. Creo que en la preanalítica se quedan la mayor parte de los errores que cometemos. Y también existen hoy pruebas que se solicitan o que están muy sobrevaloradas y que hace que el diagnóstico se nos quede, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar que el test de tolerancia oral a la glucosa puede sustituirse por una glucosa postprandial. Correcto. ¿Qué tan frecuente es ese error? Nosotros lo vemos en la práctica. Muy frecuente. En el laboratorio. Frecuente, y ese es un punto, gracias por la acotación, porque ese tipo de cambiar o
considerar que son similares o equiparables. ¿Qué pasa también con la parte de fructosamina? ¿Qué pasa con la parte de péptido C? O sea, a veces vemos que o las piden un montón o no las piden nunca en pacientes que las necesitan. Entonces, muchas veces esta parte es no individualizar. Entonces, como tú bien dices, hay pruebas infravaloradas que son muy importantes y son necesarias, o pruebas que en realidad son valoradas en exceso y que más bien confunden el diagnóstico del paciente. Y eso es también el otro punto, el otro error más importante. En este punto, por ejemplo, Carlos, pedir insulina sola o insulina para un índice OMA. Claro. ¿Debemos hacerlo? ¿Está dentro de los criterios? ¿Cuál es tu opinión? ADA considera que eventualmente se está solicitando de una manera inusualmente alta la cantidad de insulina. Sabemos que las condicionantes pueden variar, entonces las condiciones para tomar una insulina adecuada deben ser especificadas para cada uno de los pacientes. ¿Qué pasa con síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué pasa con pacientes que tienen glucosas limítrofes con factores de riesgo? Entonces, cuando hablamos de índice de OMA específicamente, lo que son es aplicables para pacientes que tengan factores de riesgo importantes en los cuales yo quiero evitar o una prediabetes o una diabetes temprana. El inconveniente es que se lo está pidiendo casi a todo el mundo y no sé cómo ustedes hayan visto el volumen de solicitudes de insulina en ayunas, pero no, para nosotros a veces vienen con un poco de confusión. Si yo tengo un paciente que está viviendo con sobrepeso, con obesidad, que tiene ya hiperlipidemias o trastornos, factores heredofamiliares importantes, no necesariamente voy a esperar en ese paciente de que tenga polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Probablemente yo sí puedo evaluar un OMA que me va a dar un poco de contexto de qué es lo que pasa con ese hiperinsulinismo del paciente. Pero si tengo un paciente normopeso que hace ejercicio y que me salga una insulina alta y me tenga un OMA más de 3, probablemente, y que yo empiece con algún tipo de medicamento para controlar la insulina, entre comillas, podría estar haciendo una iatrogenia. Entonces, sí nos preocupa de que se ha hablado mucho del índice de OMA para evitar la prediabetes, pero lastimosamente estamos cayendo en el otro punto, que es sobredimensionar o diagnosticar pacientes con resistencia a la insulina. Asumiendo que esa insulina que utilizamos para calcular el índice OMA está al 100% estandarizada con todo en el laboratorio, Correcto. que está Correcto. bien. Pero muchas veces eso no pasa dentro del laboratorio, porque a veces también tenemos diferentes metodologías también y podemos hacer insulina por varios métodos. Y entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos si desde ya la insulina, medir insulina como hormona porque no existe una estandarización, por sus temas preanalíticos, por sus fluctuaciones, todo eso ya nos pone un poquito bastante en riesgo de no tener un adecuado valor. Y si tomamos ese valor y lo usamos para calcular el índice OMA, podemos tener un error más grande, ¿no? Y sí es bastante frecuente. Estamos teniendo solicitudes de laboratorio de pacientes que vienen con insulina sola, que vienen con glucosa en ayunas, y entonces ahí también nos empieza a preocupar qué tanta importancia le estamos dando a estas pruebas cuando el ADA lo menciona y nos da los criterios diagnósticos tanto para prediabetes como para diabetes. Sí. Entonces ahí es donde podemos errar un poco. El inconveniente es que cuando nosotros hablamos de prediabetes y diabetes, ya tenemos un tipo de entidades patológicas que nosotros podemos diagnosticar, manejar y hacer un control. El inconveniente es que lo estamos poniendo como que un paso previo a la prediabetes, la parte de insulino resistencia. Y ahí te crea un espacio donde que eventualmente te da cabida para tener un diagnóstico, un aparente tratamiento y un aparente control. Entonces, ¿cuánto de esto es cierto? La parte de resistencia a la insulina es una condición, más no es una entidad patológica en sí. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado porque muchos de los médicos estamos viendo que antes hablábamos de prediabetes y diabetes. Ahora lo ponemos como que un piso antes. Entonces, ahora tenemos resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Ese es un error que también estamos viendo. Porque si yo ya lo pongo un poco antes, entonces claro, una insulina alta, una glucosa alta, me va a dar un índice más de 3 y casi todos los pacientes van a estar en este punto. ¿Cuáles deberían estar en esa condición? Es el problema. Pero entonces debemos ser claros. Hay glucosa normal menos de 100. Correcto.
prediabetes, Correcto. de 100 a 125 y diabetes. Correcto. Pero no hay un escalón previo a Intermedio. ese que dice resistencia a la A la insulina, insulina. porque si ya estoy más de 100, yo ya estoy con Correcto. prediabetes, no hay a dónde más. Le Correcto. queremos dar otro nombre, tal vez suene más bonito, resistencia a la insulina, para no, porque el paciente escucha el prediabetes y ya se asusta, ¿no? Así es. Pero realmente tenemos que irnos a lo que nos dice la evidencia, los criterios que ya los tenemos ya disponibles. Ahora bien, si tuviéramos, ya hemos visto los errores, las pruebas, los criterios, la industria, ¿qué necesitamos hoy para diagnosticar mejor diabetes? ¿Con qué empezaríamos? Lo primero es una alta sospecha clínica, pero sobre todo lo que más me preocuparía a mí es que no tengamos la certificación de muchos de los laboratorios que estamos utilizando para poder tener las pruebas óptimas. No sé ya, y ustedes tienen más expertise en eso, de aclararnos, ¿hay alguna manera de certificar los laboratorios? ¿Cómo se hace esto? Porque nosotros conocemos y decimos, bueno, a veces tráigame de este laboratorio porque tal vez yo lo conozco un poco más. Pero ¿qué pasa con los cientos de laboratorios que hay a nivel país? A nosotros sí nos preocupa muchas veces que difieran mucho, porque hay evidencia de que una misma prueba hecha en una cabecera cantonal o en una provincia o en una parte de fuera de Quito, sí varía muchísimo a veces con los valores que tenemos acá. ¿Y ustedes repiten? Sí, y hay diferencias. Y hay diferencias. O sea, paciente clínicamente enfermo, paciente con muchos factores de riesgo muchas veces, o en demasía, o definitivamente negativos los exámenes. Entonces, primero la parte de la certeza clínica y lo otro, saber qué pruebas necesito con ese paciente. Entonces, ¿cuáles no puedo omitir? Entonces, no puedo omitir con ese paciente probablemente su glucosa, obviamente, su hemoglobina glicada probablemente, y en los pacientes que tengan factores de riesgo, hacer un test de tolerancia a la glucosa en ayunas y también ver cuándo es necesario en el paciente hacer un test de curva de tolerancia a la glucosa después del desayuno, por ejemplo, o de la carga de glucosa, porque no siempre pedimos adecuadamente. Entonces, los criterios ya están estandarizados, ya los tenemos, así que hay que utilizarlos de buena manera. Hay algo que me gusta muchísimo y que menciona Carlos. Yo ya estoy de especialista en patología más de 10 años, Wow. ¿sí? Y existe un cambio en la forma en la que vamos viendo el laboratorio clínico. Y es notorio, no sé si María del Carmen ha sentido ese cambio, porque antes el clínico pedía la prueba y porque soy el clínico me la tiene que hacer. Doctor, es que no, es que si es que yo la pido, así la hacen. Y había muchísimo esa parte de laboratorios que si el doctor ya lo pidió, entonces hay que hacerle de esa forma. Hágalo, pero veo que con todo lo que hemos hablado, que ya se ve, ¿no? Y que el clínico, bueno, reconoce que tenemos que trabajar de lado y lado con el laboratorio, que tenemos que retroalimentarnos, porque así como tenemos el problema de pedir pruebas en exceso, también tenemos el problema que tenemos nuevos marcadores, pruebas que nos pueden ayudar a diagnosticar mejor y que el clínico desconoce. Sí. Entonces, eso me parece muy, muy positivo. María del Carmen, ¿qué consideras que hoy la industria o cómo puede apoyar para mejorar en los laboratorios y llegar a un mejor diagnóstico de diabetes? Pues nosotros actualmente no somos solo los proveedores de tecnología, ¿no? Ya nosotros como industria, como socios estratégicos que queremos ser de nuestros aliados, de nuestros clientes, es dar ese aporte extra. No es solo instalar el equipo y ya, nos vemos. Claro. Sino el qué significa este resultado, el obtengo este cromatograma, tiene sentido o no tiene sentido, por qué, yo te enseño todo lo técnico que puedas necesitar para que puedas defender tu resultado y estar seguro de que ese resultado es el correcto. O en todo caso, verlo, analizarlo y decir, no, algo está mal aquí. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Es nosotros brindar
esa información para que puedan llegar a ese diagnóstico, además de ofrecer las mejores tecnologías y todo lo demás, ese soporte después de instalar el equipo y compartir los conocimientos que nosotros también tenemos desde nuestro lado, ¿no? No somos médicos, pero mis chicos que les acompañan en los laboratorios sí son bioquímicos clínicos, licenciados en laboratorio clínico, ingenieros en el caso de los mantenimientos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aportar desde de nuestro lado. Conocimiento, indicarles dónde buscar la información y basarnos en los estudios, en la evidencia, en lo que ya está escrito, no nos inventamos, Así es. no nos inventamos nada. Correcto. Por eso, súper importante lo que te decía. Este espacio en particular me parece espectacularmente bueno y oportuno, porque va cambiando mucho lo que decía María del Carmen. Decía, perdón, la doctora Jenny, en el sentido de que ya espacios como el laboratorio clínico, histopatología, radiología, han dejado de ser esos espacios de atención muerta en la cual solamente yo recibo un informe y yo tomo una decisión. Se han convertido más bien ya desde hace varios años en un espacio de compartir información, y mientras más información haya de lado y lado, el beneficiado al final va a ser siempre el paciente. Exacto. Nos ha pasado con imagenología, que ya no es solamente hágame la radiografía del tórax. Es ok, hágame la radiografía del tórax porque es el paciente masculino, y tiene esa sintomatología. Eso permite que el imagenólogo tenga un contexto más importante. Lo mismo pasa en la parte de patología. Muchas veces ya se hacen reuniones conjuntas con el médico clínico para ver qué más busco. Puede ser que yo te vea una placa. Y lo mismo ahora con laboratorio. O sea, cada vez es más frecuente que nosotros acudamos a los especialistas en el laboratorio porque nos pueden explicar no solamente mejor la prueba, sino cuándo utilizarla y sobre todo cuándo no utilizarla. Cuando no, exacto. Entonces yo creo que un espacio como estos va a abrir un poco más la parte del entendimiento de que esto es un compartir información, un tener buenos equipos, por ejemplo, pero sobre todo que al final del día el que tiene más relevancia es que el paciente sea el Que realmente al final, como lo menciona Carlos, el paciente es el que sale beneficiado, ¿no? Y el acompañamiento es súper importante, ese trabajo compartido. Y para ya ir cerrando este episodio, me gustaría pedirles una reflexión final. Si tuviéramos que dejar una idea clara a quienes nos escuchan sobre el diagnóstico de diabetes, ¿cuál sería? Empiezo con Carlos. Gracias, muy gentil. Bueno, básicamente la idea, diabetes y obesidad son unas pandemias a nivel mundial. Mientras más rápidas la podamos diagnosticar y tratar, vamos a disminuir mucho el índice de mortalidad y de morbilidad de los pacientes, sobre todo con consecuencias importantes para la salud y obviamente el progreso de los pacientes. Entonces, para nosotros, lo más importante es no solamente que clínicamente puedas sospechar, sino que tengas un apoyo importante de la parte del laboratorio y obviamente con equipos estandarizados, con equipos que certifiquen que lo que nosotros estamos haciendo sea lo ideal. Así que para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven, también es muy importante que usted no solamente tenga un buen clínico, sino que ese clínico tenga un apoyo de laboratorio con herramientas importantes y certificadas para que todo lo que sea diagnóstico, tratamiento y control sean los más adecuados. Muchísimas gracias, Carlos. María del Carmen, ¿cuál reflexión final podríamos dejar al final de este episodio? Para mí ha sido muy, muy interesante escucharlos a ustedes hablar. Realmente le contaba a Jenny antes de entrar acá que este episodio no solo lo vamos a compartir desde el ámbito de la industria de los distribuidores de equipos, sino se los iba a mandar a mis papás. Primero, a mandar a mis papás. Y no solo como, ay, vean a su hijita ahí en el podcast, no, sino como, porque yo los escucho a ellos. Se van a hacer sus exámenes, ya son adultos mayores, entre 70 y 80 años, y me mandaron a hacer la hemoglobina glicosilada. Y en este laboratorio me dijeron que me salió bajo, y acá me salió muy alto. A mí me gusta el otro laboratorio. Sí, eso es frecuente. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista, en ese sentido, como paciente, también nos invito a nosotros, a las personas que no somos médicos, a informarnos un poco más, a entender, a preguntar a nuestros médicos lo que nos están explicando y a tomar en serio lo que nos dicen. Porque lo he escuchado 1,000,000 de veces, ya tengo cita con mi médico, me voy a hacer
me voy a portar bien todas estas 2 semanas y voy a salir perfecta. Correcto. Y es verdad, estoy retrasando un diagnóstico tan importante que es el de la diabetes. Entonces, los invito a todos a informarse más y a tomar en serio esta patología tan importante y grave a nivel mundial. Así es. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este inicio de temporada. Gracias, Carlos. Gracias, María del Carmen. Realmente para mí ha sido un honor compartir con ustedes este primer episodio. Nos queda claro que necesitamos hacer un trabajo compartido entre la industria, entre la parte clínica, entre la parte de laboratorio. Necesitamos trabajar de manera conjunta para hacer y cerrar esa brecha, ¿no? Poder hacer un diagnóstico oportuno y poder hacer que la diabetes pueda ser tratada a tiempo, que se pueda prevenir. Gracias también a quienes nos acompañan, a quienes van a ver este episodio, y les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También lo van a poder escuchar por Spotify. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Gracias.